Laos es una tierra de ríos, montañas y tradiciones antiguas. Pero debajo de la superficie de su cultura e historia se encuentra algo aún más fascinante, una historia oculta escrita en el ADN de su gente. Una historia que podría cambiar completamente todo lo que pensamos que sabíamos sobre esta misteriosa tierra. Durante años, los historiadores creían que el pueblo Lao era solo una rama de la gran migración de Tai de China, que llegaron al actual Laos hace solo 1000 años. Pero, ¿y si eso fuera solo la mitad de la verdad? ¿Qué pasaría si los orígenes reales de la gente de Laos se remontan no solo siglos, sino también decenas de miles de años? Los avances recientes en la investigación genética han revelado un secreto sorprendente: Laos ha sido habitado durante al menos 50.000 años. Mucho antes del surgimiento de los antiguos reinos, antes de los templos de Luang Prabang, antes de la historia escrita misma, había gente aquí. Y su ADN todavía está vivo hoy. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. Cuando los científicos analizaron los genes de la gente moderna de Lao, descubrieron algo impactante: la ascendencia masculina y femenina no coincide. El cromosoma Y, que se pasa de padre a hijo, muestra una fuerte conexión con las antiguas poblaciones austroasiáticas, personas que vivían en el sudeste asiático mucho antes de las migraciones de Tai. Pero el ADN mitocondrial, que proviene de madres, cuenta una historia completamente diferente. Sugiere una historia de matrimonios mixtos con migrantes del sur de China y más allá. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la gente de Lao no es solo un grupo que llegó de China. Son una fusión de civilizaciones. Una cápsula de tiempo genética del pasado, que lleva las líneas de sangre de los primeros humanos en el sudeste asiático y las olas de las personas que vinieron tras ellos. Y aquí hay algo aún más extraño: los científicos han encontrado pistas en el ADN de los peces laosianos que pueden tener la clave para comprender la migración humana temprana. Hay genes vinculados a la supervivencia del agua salada que se han contraído rápidamente en los Laos modernos. ¿Pero por qué? ¿Significa esto que los antepasados del pueblo de Lao una vez vivieron por el mar antes de mudarse tierra adentro? ¿O es evidencia de una red comercial perdida que los conectó con las costas de Vietnam y más allá? Pero quizás el descubrimiento más urgente no se trata del pasado, se trata del futuro. Laos está cambiando. La modernización, la migración y los cambios económicos están remodelando rápidamente su población. La diversidad genética se está perdiendo. Algunas líneas de sangre antiguas están desapareciendo por completo. Y si desaparecen, también lo hará una parte de la historia que nunca se puede recuperar. Es por eso que los investigadores corren contra el tiempo, utilizando el análisis de ADN de vanguardia para rastrear estos cambios genéticos. Cada hilo de ADN cuenta una historia, y si pueden preservarla, las generaciones futuras sabrán de dónde vienen. Entonces, la próxima vez que camine por las calles de Vientiane, visite los templos de Luang Prabang o vea a los pescadores a lo largo del Mekong, recuerde esto: la verdadera historia de Laos no solo está escrita en libros. Está escrito en la sangre de su gente. Laos. Un país sin litoral, aislado por montañas y ríos, lejos de los grandes imperios de la historia. O al menos, eso es lo que pensamos. Pero la reciente investigación genética ha revelado algo extraordinario: un vínculo secreto entre la gente de Laos y algunas de las civilizaciones antiguas más poderosas de Asia. Durante siglos, los historiadores se han centrado en el surgimiento de reinos como Lan Xang, suponiendo que el pueblo Lao surgió de una simple migración de tribus Tai. Pero el ADN cuenta una historia diferente. Revela una conexión profunda e inesperada, una que se extiende por China, India e incluso más allá del sudeste asiático. Los científicos que estudian cromosomas y ADN mitocondrial han descubierto rastros de marcadores genéticos que conectan a los laosianos modernos no solo con sus antepasados de Tai Kadai, sino con las poblaciones austroasiáticas, sino-tibetanas e incluso del sur de Asia del Sur. ¿Cómo es esto posible? La respuesta radica en la historia,
una historia de migración, guerra y comercio que dio forma a que el pueblo de Lao en algo sea mucho más complejo de lo que nadie imaginó. Hace siglos, Laos no estaba tan aislado como una vez creíamos. La evidencia genética sugiere que las olas de migración de India y China influyeron en su población mucho antes de la historia registrada. Los comerciantes, los exploradores y los guerreros trajeron no solo bienes, sino también genes, lo que lleva sus líneas de sangre con los habitantes locales. El Mon, el Khmer e incluso los comerciantes indios y persa lejanos pueden haber jugado un papel en la configuración de las mismas personas que ahora llaman hogar a Laos. Una de las pruebas más llamativas proviene de un vínculo genético con el pueblo Mon, una de las civilizaciones más antiguas del sudeste asiático. Los Mon eran conocidos por sus grandes ciudades, un intrincado sistema de escritura e influencia sobre las primeras culturas de Tai y Lao. Pero el ADN revela algo aún más sorprendente: muchos laosianos llevan marcadores genéticos que los conectan directamente con el Mon, lo que sugiere profundos lazos ancestrales que van más allá del lenguaje y la cultura. ¿Podría la fundación de Laos haber sido construida sobre una antigua civilización de Mon? Pero eso no es un hecho. Algunos estudios genéticos también han identificado trazas de haplogrupos que se encuentran comúnmente en la India y el Medio Oriente. Esto significa que Laos pudo haber tenido vínculos comerciales y migratorios con las civilizaciones en cuanto a Persia y Asia del Sur. La famosa cultura Dvaravati, que prosperó en lo que ahora es Tailandia, tenía fuertes influencias indias. ¿Podría haber dado forma a los primeros pueblos de Laos? Si es así, las raíces de la gente de Laos son mucho más antiguas y más diversas de lo que nadie imaginó. Incluso las características físicas de las antiguas estatuas y tallas de Lao insinúan una mezcla de influencias que combinan elementos de los estilos de arte de Mon, Khmer, India y China. ¿Fue esto meramente un préstamo cultural, o refleja algo más profundo, un legado genético dejado por siglos de contacto con estas poderosas civilizaciones? Cuanto más profundicemos en el ADN del pueblo Lao, más nos damos cuenta de que su historia no es una historia simple de migración. Es un tapiz tejido con los hilos de innumerables culturas, líneas de sangre y viajes olvidados. Y, sin embargo, a pesar de esta increíble diversidad, la identidad de Lao sigue siendo fuerte. Un pueblo que lleva dentro de ellos el legado de innumerables civilizaciones, pero que han forjado una cultura que es única. El ADN de Laos es más que un registro del pasado, es una prueba viviente de la historia misma. Y si podemos decodificarlo por completo, podemos descubrir secretos sobre migraciones antiguas que podrían cambiar la forma en que entendemos toda la historia del sudeste asiático. Durante años, los historiadores creían que tenían la historia del pueblo de Lao. Una simple migración, tribus de Tai que se mueven hacia el sur desde China, se establecen en Laos y forman un reino. Pero ahora, el ADN nos dice algo completamente diferente. Oculto en lo profundo del código genético de la gente de Lao es evidencia de una migración olvidada, una que reestructura todo lo que pensamos que sabíamos sobre sus orígenes. Este no es solo el movimiento de un solo grupo, es un viaje de siglos de duración que involucró múltiples civilizaciones, líneas de sangre perdidas y conexiones inesperadas en Asia. Los científicos que analizan el cromosoma y de los machos de Lao modernos descubrieron algo sorprendente: un porcentaje significativo de sus marcadores genéticos no se originan en la migración de Tai Kadai en absoluto. En cambio, estos marcadores apuntan a las poblaciones más antiguas que son anteriores a la llegada de Tai, grupos austroasiáticos, colonos de Mon Non e incluso rastros de influencias del Tíbet e India. Esto significa que el pueblo Lao no es solo descendientes de migrantes de Tai, sino una fusión de múltiples migraciones perdidas que dieron forma a la región mucho antes del surgimiento del Lansang. Y no es solo el ADN paterno. Cuando los investigadores examinaron el ADN mitocondrial, que se transmite de madre a niño, encontraron aún más diversidad. Ciertos marcadores vinculados a las tribus colinas sino-tibetanas y de habla austroasiática aparecen con frecuencia, lo que indica una profunda ascendencia materna que se extiende mucho más allá de la migración de Tai.
Esto sugiere que los primeros antepasados de Lao pueden haberse casado con grupos indígenas, combinando diferentes culturas en una sola identidad. ¿Pero el descubrimiento más misterioso? Una huella genética que conecta a la gente de Lao con las poblaciones al oeste, Asia del Sur, Medio Oriente y más allá. Los rastros de haplogrupos se encuentran comúnmente en las comunidades indias y persas, aparecen en un porcentaje pequeño pero consistente de ADN de Lao. ¿Podría ser esto evidencia de una antigua ruta comercial, migraciones olvidadas o incluso exploradores tempranos que se establecen en la región? La presencia de estos marcadores genéticos plantea más preguntas que respuestas. Otra pieza intrigante de este rompecabezas proviene del pueblo Khmu, uno de los grupos étnicos más antiguos de Laos. Su ADN sugiere que han estado en la región durante miles de años, mucho antes de la llegada de los antepasados de habla thai del Lao. Sin embargo, a pesar de sus profundas raíces, los estudios genéticos muestran signos de mezcla entre las poblaciones de Khmu y Lao Early, lo que significa que la formación de la identidad de Lao no era una conquista simple, sino una mezcla gradual de diferentes pueblos durante generaciones. También hay un giro inesperado escondido en los datos genéticos del pueblo de Lao Isan en Tailandia. Aunque se identifican como elo étnico, su ADN lleva una firma única, revelando una mezcla diferente de grupos ancestrales en comparación con el Lao de Laos. Esto sugiere que las migraciones que dieron forma al pueblo Lao no se detuvieron en las fronteras nacionales, continuaron evolucionando por separado en diferentes regiones, influenciadas por la geografía, la política y el tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la gente de Lao no es solo el producto de una migración, sino de muchas olas de movimiento, adaptación e integración durante miles de años. Su historia no se trata solo de una tribu, se trata de muchas tribus, muchas personas, todas que se unen para formar algo completamente nuevo. Esta migración desafía la narrativa tradicional. Nos obliga a repensar no solo de dónde vino la gente de Lo, sino de cómo se convirtieron en quienes son hoy. Y a medida que avanza la investigación de ADN, podemos descubrir más conexiones, más historias perdidas y migraciones más olvidadas que esperan ser redescubridas. En lo profundo de las montañas cubiertas de niebla de Laos, se ha preservado un antiguo secreto durante miles de años, no en templos, no en manuscritos perdidos, sino en el mismo ADN de las personas que llaman a estas tierras altas. Si bien el mundo se centra en el Lao de los valles del río, la verdadera clave del pasado de la región puede estar oculta en los genes de sus tribus de colinas olvidadas. Los genetistas que analizan el ADN de estas comunidades remotas, el Khmu, el Tin, la Lava y el Palaun, han descubierto algo extraordinario. A diferencia de la población de Laos de la corriente principal, cuyo ADN muestra influencias claras de la expansión de Tai Kadai, estos grupos llevan marcadores que se remontan a algunos de los humanos más tempranos en poner un pie en el sudeste asiático. Algunas firmas genéticas sugieren un linaje ininterrumpido que se remonta a más de 40.000 años, lo que hace que estas tribus vivas reliquias de un mundo antiguo. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. A diferencia del Lao de tierras bajas, cuyo ADN se ha mezclado con múltiples migraciones entrantes, la estructura genética de las tribus de las tierras altas se ha mantenido notablemente intacta. Esto sugiere que, si bien las civilizaciones aumentaron y cayeron a su alrededor, estos grupos se mantuvieron relativamente aislados, preservando un plan genético que podría ser lo más cercano que tenemos a los habitantes originales de la región. Sin embargo, el aislamiento no significaba estancamiento. Cuando los científicos examinaron los datos del cromosoma y de estas tribus, superados de padre a hijo, encontraron una sorprendente división genética entre las comunidades patrilocales y matrilocales. En algunas tribus de las colinas, los hombres se quedan en sus aldeas de nacimiento y las mujeres se mudan después del matrimonio. En otros, es lo contrario. Esta diferencia ha dejado una marca clara en su ADN, las tribus matrilocales muestran una mayor diversidad materna, mientras que las tribus patrilocales son más uniformes genéticamente uniformes en el lado paterno.
Y luego viene la mayor sorpresa. La gente de Lava, a pesar de su singularidad cultural, transportan marcadores genéticos que los conectan no con el Lao, sino con las poblaciones tan lejos como la India y la meseta tibetana. ¿Podría esto significar una antigua migración, mucho antes de la historia registrada, que trajo a las personas del lejano oeste al Laos? Aún más misterioso es la tribu Mlabri, un pequeño grupo nómada con una firma genética inusual. A diferencia de otras tribus de las colinas, su ADN muestra un cuello de botella genético extremo, una señal de que sus antepasados pueden haber pasado por un colapso de la población drástica, dejando solo un puñado de sobrevivientes. Esto no es solo un hecho raro, es algo que los genetistas generalmente ven en las especies al borde de la extinción. Sin embargo, los Mlabri persistieron de alguna manera, llevando su patrimonio único a la era moderna. Este rompecabezas genético nos obliga a preguntar, ¿cuántas migraciones perdidas dieron forma a la Tierra antes de que existiera el reino de Lao? ¿Qué las culturas olvidadas una vez prosperaron en estas montañas, su único legado conservado en el ADN? ¿Y podrían las tribus Highland ser la última conexión viva con una civilización tan antigua que la historia ha borrado por completo su nombre? Las montañas de Laos son más que un paisaje, son una cápsula del tiempo. Y dentro de las personas que han vivido allí durante milenios, es posible que hayamos encontrado uno de los archivos genéticos más antiguos e intactos del sudeste asiático. Debajo de las fronteras modernas de Laos se encuentra un pasado olvidado, una historia que nunca fue escrita en libros, pero permanece grabada en el ADN de su gente. Mientras que el mundo recuerda el poderoso imperio Khmer y el legendario reino Lansang, la evidencia genética cuenta una historia más profunda e incalculable, una de los gobernantes desaparecidos. Las civilizaciones desplazadas y las líneas de sangre antiguas que aún fluyen a través de la gente de Laos hoy. Durante siglos, los historiadores han debatido, ¿quiénes fueron los primeros gobernantes verdaderos de esta tierra? ¿Eran los antepasados del Lao moderno, o había una fuerza más misteriosa que daba forma a la región mucho antes de la historia registrada? Estudios genéticos recientes sugieren que la respuesta radica en el movimiento del ADN, no en los ejércitos. Los científicos que examinan los linajes del cromosoma y han encontrado un patrón sorprendente, una clase gobernante antigua, de manera apreciada de la gente común, una vez existía en esta región. A diferencia de las firmas genéticas generalizadas que se encuentran entre los agricultores y los aldeanos, estas líneas de sangre de élite son raras, casi desapareciendo a medida que pasaba el tiempo. Algunos de estos marcadores se asemejan a los que se encuentran en el pueblo de Moni Khmer, lo que sugiere que antes de que el Lao dominara la región, otra civilización gobernó estas tierras. Tal vez incluso un reino perdido que previo a Lansang. Pero entonces, algo cambió. Entre 1500 y hace 2.000 años, una poderosa ola de migración remodeló el paisaje genético de Laos. Apareció un nuevo linaje, uno que se remonta al sur de China. Esta fue la llegada del pueblo Tai Kadai, los antepasados del Lao moderno. Pero llegaron como conquistadores o como comerciantes que gradualmente tomaron el poder. La evidencia de ADN revela algo inesperado, en lugar de un derrocamiento violento, hubo una lenta combinación de civilizaciones. Las élites gobernantes del pasado se casaron con los grupos entrantes de Tai Kadai, creando un linaje híbrido que eventualmente formaría la base de la monarquía de Lao. Esto sugiere que, en lugar de la guerra, fueron las alianzas estratégicas y los matrimonios reales lo que forjaron la identidad del pueblo Lao. Sin embargo, queda un misterio. En el fondo del código genético de algunos laosianos, los científicos han encontrado rastros de una línea de sangre perdida, una que no coincide con los grupos modernos de Lao, Khmer o Tai. Es como si una civilización completa una vez gobernara aquí, solo para ser tragada por la historia. ¿Podría ser este el último rastro genético de un imperio que cayó antes de que Lansang se levantara alguna vez? Este linaje olvidado aún persiste en el ADN de algunas tribus de las colinas y comunidades aisladas, susurrando un momento en que un poder diferente tenía poder. Pero su historia no tiene registros escritos,
ni ruinas antiguas para contar su grandeza. Solo quedan sus genes, un testimonio silencioso de un reino perdido cuyo nombre quizás nunca sepamos. Cada civilización deja un legado. Algunos construyen monumentos imponentes, otras crean historias transmitidas por generaciones. Pero, ¿qué pasa si el legado más frágil e irreemplazable de todo no está escrito en piedra o escritura, sino en el ADN mismo? Laos fue llamada una vez la tierra de 1 millón de elefantes, un título que simbolizaba su rica cultura y su profunda conexión con el mundo natural. Pero al igual que sus elefantes se desvanecen del paisaje, también las antiguas firmas genéticas que definen a su gente. Los científicos advierten que las líneas de sangre que alguna vez dieron forma a esta nación ahora están al borde de desaparecer para siempre. Estudios genéticos recientes revelan una verdad alarmante: algunos de los linajes de cromosomas y más raros de Laos están desapareciendo con cada generación que pasa. ¿Por qué? La respuesta radica en una combinación de migración urbana, asimilación cultural y tasas de natalidad en declive entre los grupos étnicos aislados. A medida que las generaciones más jóvenes se mudan a las ciudades y se entrelazan, los marcadores genéticos únicos de sus antepasados se están borrando lentamente, reemplazados por linajes regionales más dominantes. Pero no es solo el ADN humano en riesgo, el mundo natural de los Laos se enfrenta a la misma crisis. La población de elefantes del país se ha desplomado de miles a unos pocos cientos. Y en un giro del destino, la misma ciencia genética utilizada para rastrear la ascendencia humana ahora se está utilizando para salvar a estos gentiles gigantes. Los investigadores están utilizando ADN extraído del estiércol de elefante para mapear los árboles familiares, prevenir la endogamia y diseñar un plan de reproducción que pueda evitar que la especie desaparezca por completo. Los paralelos son inquietantes. Así como la diversidad genética es esencial para la supervivencia de los elefantes, es igualmente crítico para la supervivencia de las culturas humanas. Cada rama genética que desaparece toma consigo una historia no contada, una migración olvidada, una forma de vida perdida. Pero hay esperanza. Al estudiar y preservar el ADN, los científicos pueden ayudar a salvaguardar el patrimonio humano y animal de Laos antes de que sea demasiado tarde. Ya se están realizando esfuerzos para crear bases de datos genéticas de los diversos grupos étnicos de Laos, asegurando que las generaciones futuras aún puedan rastrear sus raíces hasta las primeras civilizaciones que caminaron esta tierra. Sin embargo, esta es una carrera contra el tiempo. ¿Será suficiente la ciencia para preservar que siglos de historia no podrían? ¿O desaparecerán los últimos rastros de estos antiguos linajes, dejando solo ecos en el ADN de los que permanecen? En lo profundo del corazón del sudeste asiático, escondido debajo de las capas de la historia y el mito, se encuentra una historia genética esperando que se cuente. Durante siglos, la gente de Lao ha transmitido sus tradiciones, sus idiomas y sus costumbres. Pero, ¿qué pasaría si la conexión más profunda con su pasado nunca se escribiera en manuscritos o tallada en las paredes del templo, pero en su lugar se codifica en su propio ADN? Estudios genéticos recientes han desbloqueado un antiguo misterio de migración. El ADN de la gente de Lao moderna tiene rastros de dos grandes expansiones prehistóricas, una que trajo a los agricultores de habla austroasiática hace miles de años, y otro que llevaba a los hablantes de Tai-Kadai del sur de China. Pero mientras los libros de historia hablan de reinos y conquistas, el ADN cuenta una historia diferente, una de las voces perdidas. Las civilizaciones olvidadas y las antiguas líneas de sangre que aún fluyen a través de la gente de Laos hoy. Algunos de estos linajes se remontan a más de 10.000 años, más activos que las primeras civilizaciones registradas de la región. Conectan a la gente de Lao con los antepasados que sobrevivieron a climas cambiantes, cruzaron montañas y ríos, y construyeron sociedades enteras mucho antes del surgimiento del Lan-Sang o la influencia del Imperio Jemer. Sin embargo, muchos de estos marcadores genéticos se están desvaneciendo, tragados por el tiempo y la asimilación. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es la clara diferencia entre las historias genéticas paternas y maternas en Laos.
El ADN del cromosoma Y, pasado de padre a hijo, muestra evidencia de linajes dominantes que se extienden a través de la conquista y la migración. Pero el ADN mitocondrial, heredado solo de las madres, cuenta una historia más estable y diversa, una de las poblaciones locales antiguas, resistente a través de generaciones, Howe en sus tradiciones. Incluso cuando llegaron nuevas olas de colonos. Esta división genética sugiere algo notable, mientras que los reinos aumentaron y cayeron, mientras los ejércitos se movían a través de las fronteras, la vida cotidiana de las personas, especialmente las mujeres, conservaba una conexión más profunda e ininterrumpida con la tierra. Es un testimonio silencioso pero poderoso de su resistencia, grabado en el tejido mismo de su ADN. Pero, ¿cuánto más tiempo permanecerán estos ecos ancestrales? Con la globalización, los matrimonios mixtos y la urbanización que remodelan el panorama genético. Los marcadores únicos que una vez definieron grupos étnicos enteros se mezclan lentamente en identidades regionales más grandes. Si pudiéramos escuchar las voces del pasado, ¿qué nos dirían? ¿Nos advertirían de sus historias de desaparición? ¿O nos recordarían que su legado aún está vivo, en la sangre de millones, esperando ser entendido antes de que se pierda para siempre? Durante miles de años, el ADN de la gente de Lao ha llevado la historia silenciosa de migración, adaptación y supervivencia. Pero hoy, ese legado genético se encuentra en una encrucijada. ¿Soleará o la historia que cuenta se perderá para siempre? Los científicos que estudian el genoma humano han descubierto una realidad preocupante: la diversidad genética en Laos se está reduciendo. En el pasado, las comunidades aisladas conservaban líneas de sangre únicas, cada una con pistas sobre las antiguas migraciones y civilizaciones. Pero con una rápida modernización, matrimonios mixtos y migración, estas firmas genéticas una vez distintas se mezclan a un ritmo sin precedentes. Lo que tardó miles de años en formarse podría desaparecer en solo unas pocas generaciones. Este cambio no solo está sucediendo en Laos. En todo el mundo, los grupos indígenas y étnicos se enfrentan a la misma erosión genética. Los linajes únicos que sobrevivieron a las guerras, las hambrunas y los cambios climáticos ahora están desapareciendo no por la conquista, sino por el progreso. La pregunta ¿es esta una evolución natural, o estamos borrando algo valioso? La investigación genética podría tener la clave para preservar este legado. Al mapear el ADN de las poblaciones modernas de Lao, los científicos pueden reconstruir los enlaces faltantes en la historia del sudeste asiático. Pueden descubrir las conexiones perdidas entre las civilizaciones antiguas, trazar rutas de migración olvidadas e incluso identificar adaptaciones genéticas que ayudaron a los humanos tempranos a sobrevivir en el rugoso paisaje de Laos. Pero el tiempo se está agotando. Uno de los desafíos más urgentes es la disminución de la población de elefantes en Laos, una crisis que refleja extrañamente el destino del patrimonio genético de su gente. Una vez llamada la tierra de 1 millón de elefantes, Laos ahora le quedan menos de 1000. Los conservacionistas están corriendo para usar el análisis de ADN para rastrear y proteger a los elefantes restantes. ¿Podría un esfuerzo similar ayudar a salvaguardar la diversidad genética de la gente de Lao antes de que sea demasiado tarde? A menudo pensamos en la historia como algo escrito en libros, tallados en piedra o transmitidos a través de historias. Pero el registro más íntimo e insustituible del pasado está escrito dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN. Si lo perdemos, no solo perdemos datos científicos. Perdemos los últimos ecos de civilizaciones que vivieron, prosperaron y dieron forma a la identidad de una nación entera. Entonces, ¿qué deparará el futuro? ¿El ADN de Lao seguirá siendo un hilo vibrante en el tejido de la historia humana, o se desvanecerá en la oscuridad, un último eco antes de que se haya ido para siempre?